¡Hola! Ponte cómodo y prepárate para un viaje emocionante. Esta es una nueva y cautivadora historia personal. Disfruta escuchándola. Afeitarse la cabeza no fue tan fácil como Carmen había pensado. La máquina vibraba, resbalaba y se enredaba en su cabello, obligándola a pasarla varias veces por el mismo lugar. Casi inmediatamente se arrepintió de lo que estaba haciendo. Era una locura, una tontería, un gesto que no cambiaría nada. Luis la había dejado. Llevaba días con evasivas, hablando de forma ambigua, hasta que Carmen le preguntó directamente: «¿Me estás dejando, verdad?» Él asintió. Ni siquiera se atrevió a mirarla. Y no lo hizo ni una sola vez después. Habían estado juntos 3 años, y Carmen estaba convencida de que, cuando Luis le pidió hablar, era para proponerle mudarse juntos o incluso casarse. Pero ni siquiera había considerado algo así. Como una idiota, ya se lo había contado a todas sus amigas. «Nos vamos a vivir juntos», Logué les había dicho. Decidió afeitarse la cabeza para borrar todo rastro de esta historia. Siempre se cortaba el cabello después de una ruptura, pero esta vez quiso hacer algo más drástico. En su mente, se imaginaba convertida en una mujer espiritual, con una belleza etérea, como Natalie Portman en Un Pas de Vendetta. Pero lo que vio en el espejo fue a un chico nervioso y con orejas grandes. «¿Y cómo voy a presentarme mañana en la clase?», pensó Carmen, aunque era difícil sorprender a alguien siendo instructora de yoga con la cabeza rapada. En el armario quedaba casi una botella entera de ron, y Carmen decidió que esa sería la única forma lógica de terminar aquella noche. Sin embargo, ¿cómo terminó exactamente esa noche? Nunca lo supo. Después del segundo o tercer trago, el mundo se desdibujó, dejando solo un vago recuerdo de llamadas a alguien y un buen rato abrazada al inodoro en el baño. Se despertó con la luz brillante del sol y tardó en entender dónde estaba y qué hora era. Su teléfono estaba descargado y, mientras lo ponía a cargar, intentaba recordar los eventos de la noche anterior. Recordaba la mirada esquiva de Luis, su máquina de cortar cabello, la extraña ligereza en su nuca y la botella de ron. Cuando llegó al espejo, deseó cerrar los ojos con fuerza y despertarse en su vida anterior, donde todavía tenía novio y su cabello estaba en su lugar. Pero, por mucho que cerrara los ojos, nada cambiaba. El teléfono se inundó de mensajes. Carmen esperaba que fueran de Luis, pero resultaron ser de su grupo de yoga. Había olvidado la clase y la alarma no había sonado. Esa era su única fuente de ingresos, y ahora, sin el apoyo económico de Luis, no podía permitirse perderla. Decidió que lo mejor sería ser completamente honesta y grabó un mensaje de audio para disculparse. «Perdonadme, he tenido una catástrofe personal. Mi novio me dejó ayer. No estaba preparada para esto. Prometo que retomaré las riendas y compensaré la clase perdida. El jueves seguimos con el plan, de verdad. Lo siento mucho». Envió el mensaje y dejó el teléfono un rato, reuniendo valor para enfrentarse a las respuestas. Sabía que algunos empatizarían y le dirían que no pasaba nada, que todos tenemos días malos. Pero también estaba clara que una vez le recriminó llegar 5 minutos tarde como si fuera una profesora de primaria, probablemente exigiendo un reembolso inmediato, tal vez incluso con daños y perjuicios. Cuando Carmen volvió al teléfono, además de los mensajes acumulados en el grupo, notó notificaciones de transferencias de dinero, cantidades variadas, desde 5 euros hasta 50. Abrió el chat para leer los mensajes. «Elena, qué horror, Carmen, no tenía ni idea. Espero que estén bien. Te mando algo para ayudarte». María, «Qué hombre tan miserable, de verdad». Ana, «Yo también te mandaré algo, chicos. ¿Hacemos una colecta?» Andrés, «¿Qué colecta? ¿Es este el chat correcto?» Elena, «Colecta.
Los redondeos de nuestras cuentas. Clara, ¿colecta? ¡Estáis locos! Clara, ya empezamos. Nadie obliga a nadie. Quien quiera, que ayude. Carmen, entendemos perfectamente tu situación. Ni se te ocurra preocuparte por las clases. Ya pensaremos en algo. Lo más importante es tu salud. Andrés, ¿pero está enferma o qué? María, pues, ¿tú qué crees? Sofía, acabo de transferir 300 euros. Deberíamos abrir una cuenta y organizar una colecta. Tengo experiencia en esto. Puedo encargarme. Pero necesito tu consentimiento, Carmen. No tienes que sentirte incómoda. A una amiga le pasó algo parecido. Tuvo cáncer. Y gracias a estas colectas logramos reunir el dinero para su tratamiento. Carmen leía los mensajes sin entender nada. ¿Qué colecta? ¿Qué tratamiento? Decidió escuchar su mensaje de audio para ver si había dicho algo confuso, pero no notó nada fuera de lo normal. Entonces cayó en la cuenta. El cabello. Todos asociaban afeitarse la cabeza con la quimioterapia o la radioterapia. Agarró el teléfono para aclarar el malentendido y devolver el dinero, pero de repente se detuvo. ¿Y si aprovechaba esto para tomarse un respiro? Podría quedarse en casa unos días y luego ya pensaría cómo devolverles el dinero. No hacía falta confesar que no estaba enferma. Muchas gracias, de verdad, sois increíbles. No sabía que podía contar con tanto apoyo. Prometo devolver todo el dinero en cuanto me recupere, escribió. Lo que Carmen no había previsto era que ese mensaje sería interpretado como un permiso para continuar con la colecta. Al día siguiente, cuando una amiga la llamó, al principio ni siquiera entendió de qué hablaba. ¿Te han hackeado o es cierto? ¿Hackeado? Carmen revisó frenéticamente sus redes sociales. No parece... ¿Por qué lo dices? El mensaje de Sofía sobre tu enfermedad. ¿Es verdad? ¿Estás enferma? A Carmen se le heló la sangre. Bueno, yo no quería... Dios mío, Carmen, ¿por qué no me lo contaste antes? ¿Quieres que vaya a verte? ¿Y qué pasó con Luis? Luis me dejó, respondió Carmen, rompiendo a llorar, y por un momento casi creyó que realmente estaba enferma. Voy para allá ahora mismo. No hace falta, exclamó Carmen, asustada por la idea de tener que inventarse un diagnóstico o confesar que todo era un malentendido. Te llamo más tarde, ahora tengo que salir. ¿A las sesiones? Preguntó su amiga con empatía. Sí, eso, respondió Carmen balbuceando. Cuando colgó, una idea clara surgió en su mente. Tenía que poner fin a todo esto, y rápido. Decir la verdad no era una opción, así que tendría que inventar algo. Que el tratamiento había funcionado milagrosamente o que todo había sido un error médico. Sería incómodo, claro, pero... entonces sonó el teléfono de nuevo. Al ver el nombre de Luis, Carmen sintió un destello de alegría. Había recapacitado. Se había dado cuenta de cuánto la necesitaba y de lo que había perdido. ¿Por qué no me dijiste nada?, le soltó Luis de repente, con un tono lleno de angustia. Me siento como un miserable. Necesitas ayuda. Dime lo que haga falta, yo... Carmen rompió a llorar otra vez. Voy para allá ahora mismo. Luis le acariciaba la cabeza recién rapada y le prometía ayudarla, salvarla. Carmen, que hacía apenas una hora había decidido aclarar el malentendido, optó por postergarlo un poco más. Luis tiene que darse cuenta de cuánto me necesita, pensó. Luego ya encontraría una solución. Cuando Sofía le envió un mensaje pidiéndole documentos que confirmaran su enfermedad, Carmen comenzó a ponerse nerviosa. El dinero que había recibido en esos 2 días ya lo había gastado. Podría pedírselo a Luis, pero eso era demasiado complicado en ese momento. Prometió a Sofía que le enviaría los documentos al día siguiente, decidiendo que se las arreglaría de algún modo. Por ejemplo, podía descargar algún informe médico de Internet y modificarlo en Photoshop. Antes de dedicarse al yoga,
Carmen había trabajado como fotógrafa y sabía manejar bien el programa. No sentía vergüenza, pero sí miedo. Cada ruido la sobresaltaba, como si alguien pudiera descubrirla. Finalmente, falsificó el documento, cambiando el nombre, la fecha de nacimiento, la ciudad y el hospital. Pasó toda la noche en ello, y por la mañana realmente tenía aspecto de enferma. Enviando los documentos a Sofía, se dedicó a estudiar la enfermedad que había inventado, para saber qué responder si alguien le preguntaba. Así empezó una nueva etapa en su vida. Por un lado, todo parecía ir bien. Luis había vuelto. No tenía que trabajar porque recibía suficiente dinero de las donaciones. Pero, por otro lado, vivía con un constante temor a ser descubierta. Una de las cosas que más le molestaban era darse cuenta de que a nadie parecía importarle la verdad. No escuchaban realmente lo que decía, simplemente asentían y le decían que fuera fuerte. Incluso Luis, que ni siquiera le había preguntado en qué hospital estaba siendo tratada. Los nervios la consumían. Carmen había adelgazado, dormía mal, y las ojeras marcaban su rostro. Su cabello empezaba a crecer, pero aún tenía un aspecto débil. A veces, incluso ella misma no sabía distinguir entre los síntomas que había descrito y lo que realmente sentía. En algunos momentos deseaba ser descubierta, pero cuando estaba a punto de ocurrir, se ponía a rezar, aunque nunca había sido creyente. «Por favor, que no sea hoy. Mañana lo arreglaré todo», se decía, pero llegaba el mañana, y su vida falsa seguía desbordando a la verdadera. Ese día, Sofía la llamó para decirle que tenía una sorpresa para ella. «No estoy en casa ahora», respondió Carmen, aterrorizada. Desde aquel día no había visto a Sofía en persona, y sabía que con su experiencia podría descubrir el engaño al instante. «No hay problema. Puedo ir al hospital. Dime la dirección». Era demasiado tarde para negarse. Por suerte, Carmen había buscado previamente un hospital adecuado para incluirlo en los documentos, así que pudo mencionarlo sin titubear demasiado. «Estaré ahí en 40 minutos. Puede que justo esté terminando mi consulta», mintió Carmen. «Llámame cuando llegues». Llamó un taxi y se dirigió al hospital. Por alguna razón pensaba que estaba más lejos, pero llegó en apenas 10 minutos. Sin saber qué hacer, encontró un banco en el patio del hospital y se sentó, dejando el teléfono sobre sus piernas para no perder la llamada de Sofía. «Bonita nube, ¿verdad?». Carmen se sobresaltó y giró la cabeza. En el banco de al lado había una chica de unos 15 años, con un gorro y una chaqueta naranja brillante. Sí, supongo», respondió Carmen con incertidumbre, sin saber exactamente de qué nube hablaba. «Siempre miro las nubes», continuó la niña. «Mi mamá decía que mi abuela me cuida desde ellas. Ahora supongo que pronto yo también la acompañaré». Carmen sintió un escalofrío, como si acabara de sumergirse en agua helada. La niña la veía como a una compañera, alguien que también podría subir a las nubes en cualquier momento. Quiso decir algo, pero las palabras no salían. «¿Tienes marido?», preguntó la niña. «No», respondió Carmen con voz débil. «¿Y novio?». «Sí, tengo un novio». «Qué suerte. Yo nunca he tenido uno. ¿Está bien besar a alguien?». Carmen sintió un nudo en la garganta. «No está mal», respondió. «Pero no es algo del otro mundo». «No tienes que consolarme», dijo la niña con una sonrisa triste. «Sé que, si quiero, podría besar a algún chico. Pero sin amor no sería lo mismo, ¿verdad?». «Es verdad», asintió Carmen. «A mí me ha pasado». «¿Y para qué lo hiciste?». «No lo sé. Por tontería, supongo». «Mi mamá dice que siempre hago tonterías». «Yo también», suspiró Carmen. «Menos mal que mi mamá no sabe todas las que he hecho».
De repente, Carmen pensó en cómo reaccionaría su madre si supiera que estaba enferma. Sintió un dolor que le llegaba hasta las puntas de los dedos. Apretó el teléfono con fuerza justo cuando empezó a sonar. Era Sofía. «Estoy en el patio», le dijo Carmen, «en un banco». Lo que más deseaba en ese momento era confesarle la verdad a Sofía, admitir que había engañado a todos. Pero hacerlo delante de la niña era imposible. Una vez más, decidió postergar la verdad. «Un día más, solo un día más», pensó. «Te ves increíble», comentó Sofía al acercarse. «Ese estilo te sienta muy bien. Mira, esto lo hicimos entre todos. A mi hermana le ayudó mucho en su momento». Sofía le entregó a Carmen un libro con una cubierta de cuero. Dentro había dibujos y mensajes, deseos, palabras sobre por qué vale la pena vivir, sueños que querían cumplir. «Entiendo que cada uno escribió algo distinto, pero ayuda a recordar que todos tenemos derecho a soñar», dijo Sofía. «Hay páginas en blanco para que tú también puedas llenarlas». Carmen la agradeció con efusividad, mientras sentía como sus mejillas ardían de vergüenza. Sofía le ofreció llevarla a casa, pero Carmen se negó, diciendo que aún tenía cosas que hacer. Cuando Sofía se fue, Carmen se acercó a la niña y le dio el libro. «Me han dado el alta hoy. Estoy bien, así que este libro te será más útil a ti. Escribe tus sueños y no los olvides, aunque sea algo tan simple como besar a un chico». Carmen pensó que la niña podría molestarse o rechazar el regalo, pero, en lugar de eso, sonrió ampliamente, lo tomó con entusiasmo y agradeció. «Si tú te has curado, ¿crees que yo también podré?», preguntó la niña con esperanza. «Claro que sí», prometió Carmen, parpadeando rápido para que la niña no viera las lágrimas en sus ojos. Al día siguiente, Carmen transfirió todo el dinero restante a una organización benéfica. Luego llamó al banco y bloqueó sus tarjetas. Le escribió a Sofía, diciendo que ya no necesitaba más donaciones, y pidió a Luis que no volviera a visitarla. Después, se sentó frente a su computadora para buscar un trabajo decente. Nunca había sido amante del trabajo, y ahora, por primera vez, lo admitía ante sí misma. Pero entendía que era la única manera de reparar todo lo que había hecho. Hizo una lista en una hoja de Excel con los nombres de quienes le habían donado, junto con las cantidades y fechas, y decidió que con su primer sueldo comenzaría a devolver cada euro. Pasó horas pensando si debía hacer una confesión pública en redes sociales, pero finalmente decidió no hacerlo. No por miedo, sino porque no quería destruir la confianza de las personas que la habían ayudado. No quería que se sintieran engañadas. Les devolvería todo, incluso más, y encontraría una manera de agradecerles. Por primera vez, sentía que su vida tenía un propósito real, y estaba segura de que esta vez todo saldría bien.